Y entre una cosa y otra, tristemente no pude subir el video de la review del partido, la reacción después de que termina el partido y llegó 70.000 años después. Voy a subir este video hablando sobre mi opinión y sobre cómo vi el partido entre el Barça y el Rayo Vallecano. Digo, entre el Girona y el Barça, que básicamente pues el Barça ganó 1-0 con gol solitario de Pedri y con esto pues el Barça se ponía a 5. Lo cual pues, tomando en cuenta que estamos jugando últimamente antes que el Real Madrid, es muy positivo porque pues con esto le metíamos presión al Madrid de que tenía que ganar sí o sí. Si no se podía poner a, bueno, pues a 6 puntos o incluso hasta 5, y si ganaba simplemente iba a seguir a 3. Y pues ha funcionado. A final de cuentas el Madrid ha empatado con la Real Sociedad de Imanol, que pues es un equipo bastante complicado. Un equipo que yo sinceramente no me lo tomo a juego, y por supuesto que siempre que se habla de que la liga no tiene nivel, pues viendo cómo son los distintos rivales, viendo propiamente al Girona, a la Real Sociedad, al Rayo Vallecano y a los Asuna, que incluso está en las semis de la Copa del Rey, que por cierto nos ha tocado el Madrid. Pues entre una cosa y otra, pues tú te puedes dar cuenta que la liga tiene bastante nivel. Y no estamos mencionando ni siquiera al Madrid, al Atlético, al Betis de Pellegrini, al Valencia de Gattuso, Sevilla de Sampaoli, que están mal y todo, pero en algún momento levantarán. Y claro, estamos hablando de que de momento, pues este tema, pues de momento es absolutamente espectacular. Es absolutamente espectacular, y el hecho de que el Barça se ponga a 5 pues es una gran ventaja porque no podemos tener hasta cierto punto una relajación, porque son simplemente 5 puntos, son perfectamente remontables con 2 tropiezos en una mala racha, que ya lo demostramos, ¿no? La pasada temporada cayendo después del bochorno del Eintracht, contra el Cádiz, contra el Rayo Vallecano en casa. Sí es verdad que con menos intensidad porque seguramente había menos motivación, etcétera, pero de momento, pues bueno, espero que sepamos aprovechar esta ventaja, y si el Barça gana también el próximo partido, pues nos vamos a poner a 5, nos vamos a llegar a 50 puntos. Lo cual, tomando en cuenta que si no nos hubieran pues atracado tantos penales, pues estaríamos en un promedio de 53 puntos, en total 106 puntos, básicamente la mejor liga de la historia, literalmente. Y el asunto aquí pues es que el Barça, si gana el próximo partido contra el Betis, pues se va a poner básicamente a, ¿cómo se llama? Pues a 50, va a tener 50 puntos, y a saber si el Madrid podrá ganar o no, esperemos que no. Y el asunto pues es ese que nos podemos poner todavía a más puntos, que podemos tener un promedio todavía mayor. Creo que jugamos el jueves o el miércoles, principalmente porque nosotros no jugamos una jornada porque el Madrid y Barça nos fuimos, y propiamente el Betis nos fuimos a la Supercopa de España, pero bueno, comienzo ya de una vez. Vamos a empezar. El Barça de Xavi salió con un 4-3-3. Ter Stegen en la portería, Marcos Alonso y Jules Koundé como pareja de laterales, Eric García y Ronald Araujo como pareja de centrales, como pivote Sergio Busquets, como pareja de interiores Frenkie de Jong, y en la delantera Rafinha, Ansu Fati y Ousmane Dembélé. En este caso Dembélé jugando pues a pierna cambiada y Rafinha jugando ya en su posición natural, y Ansu para suplir la baja de Lewandowski. El partido pues... A mí sinceramente el partido entre el Barça y el Girona se me hizo un partido por parte del Barça de muchísimo mérito, porque el Girona era un equipo que al que hasta cierto punto le guardaba algo de miedo, tanto como un miedo diferente como lo podría ser el Osasuna, lo podría ser el Betis, como lo podría ser también pues por ejemplo el Valencia, esta clase de equipos que juegan al ataque y que son extremadamente intensos. Yo hasta cierto punto le tenía guardado hasta cierto punto algo de miedo a lo que es el Girona, porque pues es un equipo que ya vimos que hizo tropezar a Real Madrid, que sabe presionar muy bien. Xavi lo comentó de hecho en la rueda de prensa, él mismo lo pensó, que es un equipo que presiona bien, es un equipo que hace un buen repliegue tras pérdidas, es un equipo que va a jugar al ataque con un estilo de juego atrevido, valiente, ofensivo, de llevar la iniciativa. Y es un equipo que, por mucho que tenga la diferencia de plantilla, puede competir perfectamente y te puede poner en aprietos. Y de momento pues es lo que yo me esperaba, y en los primeros minutos el Girona pues salió precisamente a eso, a salir a jugar al ataque, salió a presionar, lo que nosotros esperábamos, ¿no? Yo creo que tanto Xavi como su cuerpo técnico también, lo que esperábamos: jugar al ataque, jugar prácticamente con alta intensidad, a la ofensiva,
Y el Barça pues estaba teniendo hasta cierto punto unas pocas complicaciones, sí, para contener o salir de la presión de lo que es el Girona. Ciertas complicaciones, pero conforme fueron pasando los minutos, rápidamente pues el Girona empezó a cambiar el planteamiento y básicamente a defender en un bloque bajo en su propia mitad de campo. Lo que yo en este canal suelo denominar como tirar el autobusazo, que ya he dicho muchísimas veces que el fútbol defensivo se me ha hecho, sinceramente, es lícito, es válido, pero a mí sinceramente pues se me hace vomitivo, porque no, es que me da náuseas a mí el fútbol defensivo. A mí me gusta cuando jugamos a la ofensiva y sí o sí nos juegan también al ataque, y sí o sí pues puedo ver un partido de dos equipos jugando, nada más un equipo atacando y el otro pues ahí defendiendo. Pero de una u otra forma el Girona pues supo aguantar muy bien. El Girona a fin de cuentas es un equipo complicado, porque en esa relación de qué equipo domina bien las dos, fútbol ofensivo y defensivo, yo creo que podríamos decir que el Girona en ese sentido es el mejor equipo de la liga. Nosotros, por ejemplo, de momento con Xavi, uno de los problemas que tenemos pues es precisamente el defender así, en nuestra propia mitad de campo, en un bloque bajo, echados atrás. No, como tal no tenemos los jugadores para ese estilo de juego, y como tal también esa clase de jugadores sí son muy buenos, pero al mismo tiempo son jugadores que, bueno, pues que al mismo tiempo también sí que pueden hacer un trabajo defensivo y te pueden aportar lo que puedan, pero tienen ciertas limitaciones. En este caso el Girona pues lo hizo así. Incluso podríamos hablar tal vez del Atlético, pero simplemente si es el mejor o no. Un equipo que te domine los dos estilos de juego, tanto ofensivo como defensivo, sí o sí es un rival bastante complicado a considerar. Y pues bueno, el Girona empezó a echarse un poco atrás, el Barça empezó a atacar bastante, empezó a tener bastante protagonismo, principalmente Dembélé, ¿no? Que por ejemplo estaba jugando un poquito más retrasado, con un poquito más de libertad. Rafinha se le veía un poquito más cómodo en lo que era su banda, y Ansu Fati realmente no estaba brillando pues del todo, destacando mucho que esta clase de partidos donde pues bueno, donde tienes un rival que termina echándose su propia mitad de campo, suelen ser partidos donde los nueves no suelen destacar demasiado, porque pues son partidos donde al verse limitados realmente por una acumulación de hombres y un marcaje tan férreo, pues sinceramente está muy complicado que destaquen los nueves. De hecho, incluso teniendo a Lewandowski, muchos partidos de autobusazo se nos han complicado, no hemos marcado, han pasado cosas raras, pero no hemos ganado esos partidos. Y pues como tal no se le ve del todo, por ejemplo, cómodo a Ansu Fati jugando de 9, aunque pues es un jugador que de 9 sí que te puede aportar ciertas cosas, y tomando en cuenta que no está Lewandowski, que Ferran por ejemplo está amonestado y tal, pues bueno, se podría decir que es muy productivo y muy positivo tal vez tener un jugador como Ansu Fati, que por sus características pues te puede actuar así. Dembélé estaba actuando, como lo digo, con un poquito más de libertad. A De Jong le vi bastante concentrado y bastante intenso. Últimamente me gusta Frenkie De Jong. Yo creo que desde antes de que fuéramos al mundial, más o menos desde el partido del Villarreal, yo creo que De Jong pues está teniendo una actitud espectacular, y de momento me está encantando lo que está haciendo este jugador, pues con su juego, con su implicación defensiva, con su concentración, su motivación. Se le ve bastante bien al jugador. Se le ve bastante bien, y pues nada, de momento pues estamos muy bien con él, y nada, pues estamos yendo poco a poco para arriba, y este jugador también está en un saltón de calidad. Realmente Ter Stegen no tuvo tantas intervenciones más que en los últimos minutos, donde hubo un tramo de 15-20 minutos donde se nos complicó un poco el partido, donde pues empezó el clásico descontrol de partido, y empezó el ida y vuelta, ¿no? El ida y vuelta donde pues ya básicamente pues ahí es la aleatoriedad a más no poder, puede pasar absolutamente cualquier cosa. Pero salvo eso, Ter Stegen no tuvo que intervenir, aunque tal vez en una salida de juego desde atrás y estuvo bastante bien. Por ejemplo, Koundé también me gustó como estuvo. Eric García, por ejemplo, también considero que estuvo... Si para mí estuvo sí estuvo bien a un nivel habitual. Araujo estuvo espectacular. Eric García podríamos decir que también estuvo bien, salvo pues esa acción que muchos reclaman como penalti sobre... Bueno, pues de Eric García sobre un jugador del
del Girona, que para mí como tal pues no es penalti, porque el balón como tal pues ni siquiera está en juego, y en segundas pues ese clásico forcejeo donde se va buscando pues posiblemente la acción de falta, un choque, un roce para pues actuar una falta. Pues es así, es la maña del fútbol. Eric García, por ejemplo, estuvo bien, pero tristemente, pues los jugadores estuvieron bastante bien, pero tristemente el que mejor estaba para mí dentro del campo y últimamente estaba muy bien en cuanto a registros, incluso contra la Real Sociedad del Atlético, pues era Dembélé, un jugador bastante resolutivo, y de la nada, pues en un sprint termina lesionándose el jugador. Creo que va a estar de 5 a 6 semanas de baja, prácticamente todo un mes, mes y medio, mes un cuarto. Y pues bueno, tristemente este jugador era yo creo que el que de momento era bastante resolutivo, y tomando en cuenta que creo que en febrero se nos viene otra vez un calendario muy rudo como lo fue al inicio de la liga. Pues creo que nos toca el Madrid, el Manchester United, creo que nos toca el Villarreal de Setién, no sé si, ¿qué más? Bueno, creo que de momento son los que nos toca, pero sinceramente pues es un calendario bastante potente. Creo que nos toca también el Sevilla, etcétera. Entonces sí, estamos hablando de un calendario bastante potente. Creo que el Barça lo puede solucionar, y es tristemente una gran baja de Dembélé, pero bueno, yo creo que teniendo a Rafinha y otros jugadores, pues perfectamente podemos sacar esto adelante, y veremos cómo aprovechan su oportunidad. Después de la lesión de Dembélé, pues prácticamente Pedri es el que entró de cambio. Terminó en este caso Pedri actuando más por la zona del centro, incluso bajando un poco más a recibir, saliendo desde atrás como pues a mí general clásicamente me gusta. Arriba se quedó Lewandowski, digo, se quedó Ansu Fati supliendo a Lewandowski, se quedó Rafinha, y pues uno que otro jugador incorporándose más al ataque, como por ejemplo era Pedri. Al medio tiempo, bueno, hablando del primer tiempo, todo lo que estoy diciendo de momento, pues considero que el equipo estuvo así, tuvo bastante llegada, y era el equipo el que estaba dominando, y yo creo que el que daba la sensación de que en cualquier momento podía llevarse el partido, pero si no anotaba, pues sí o sí iba a ser un partido más, como lo ha sido por ejemplo contra el Español hace casi un mes. No hace un mes exactamente, donde pues terminamos viendo, ¿no? Como por no sentenciar los partidos y tener 10 ocasiones, fallar 9 y meter una, obtener 10 y fallar 10 y anotar 0, pues prácticamente es lo que se nos iba pues a escapar. Era esta clase de partidos, y por ejemplo en el primer tiempo 64% de la posesión, 4 tiros totales y 2 a puerta. Tuvimos buenas estadísticas, pero sí o sí no logramos del todo pues concretar. Supongo que es a lo que Xavi últimamente se refiere con lo de la contundencia. Y ya como lo comento ahora sí al medio tiempo, pues Xavi hizo un cambio que para mí fue bastante resolutivo, que fue el cambio de Marcos Alonso por Jordi Alba. Marcos Alonso estuvo para mí bien, o sea, cumplió bien, pero para mí el cambio es meramente táctico, porque tomando en cuenta que tienes un equipo pues que se te están cerrando atrás, un jugador como Jordi Alba que te domina la diagonal retrasada, que es bastante veloz, tiene bastante pegada, se está animando bastante a rematar al arco, un jugador con magnífica capacidad ofensiva, con gran incorporación al ataque, pues es un jugador que puede ser determinante, y de hecho para mí Jordi Alba hizo un partido espectacular. Yo creo que fue el mejor de esa segunda mitad junto con Pedri, detrás de Pedri, que creo que es el que lo hizo mejor. Jordi Alba entró y por ejemplo vimos unas 4 acciones donde intentó dar, bueno, por lo menos yo conté 4, a lo mejor fueron más, donde pues el jugador terminó pues intentando centrar al área, y una terminó saliendo mal, y creo que ya la segunda es la que terminó entrando. En este caso el Barça salió a la ofensiva, y más en el momento en el que más estábamos atacando, pues sea ese inicio del segundo tiempo, donde estuvimos atacando y atacando y atacando. Y pues bueno, Jordi Alba dio al principio uno ras al piso, no se logró, y después termina dando uno que ahora sí termina entrando, y termina llegando pues para Pedri, ¿no? Que estuvo sublime otra vez, bueno, básicamente como lo es siempre. Y llegó llegó por supuesto desde atrás, pero también tiene una buena lectura y anotando bien. Pedri es uno de estos jugadores que, pese a ser interior, pues es de estos casos de extremo reconvertido a interior, que tiene capacidad ofensiva, por eso lo que tiene bastante gol
y buena incorporación al ataque. Es un jugador que incluso también te puede jugar de media punta de emergencia, te puede jugar como extremo, como ya lo hemos visto en distintas veces, como contra el Villarreal, creo, en la Supercopa de España, que estuvo ahí más o menos con Gavi haciendo ese juego. Bueno, pues es un jugador así, de momento muy prometedor, y da para hablar un video enteramente de la calidad y el rendimiento de Pedri. Lo hizo así, por ejemplo, Gavi también estuvo muy bien para mí, porque en general pues yo creo que el jugador metió pues siempre ese pressing que nos hacía falta, y cada vez le veo mejor explotando su capacidad de juego, es decir, su calidad técnica, porque destaca mucho por su intensidad y todo, pero es un jugador que no hay que olvidar que tiene bastante calidad técnica, tanto para esconder el balón como para dar el pase pues entre líneas, bastante calidad para el pase en corto, etcétera. Bueno, pues anotamos bueno, pues ese gol de Pedri con asistencia de Jordi Alba, que bueno, Jordi Alba precisamente por eso es uno de los grandes asistidores, porque domina lo que es ese juego en esa banda. Incluso intentó dar más acciones así, hubo una después, creo que después del gol de Pedri, sí creo que fue antes del gol de Pedri, no me acuerdo, donde terminó pues también centrando, y en este caso también termina casi siendo gol de Frenkie de Jong, que terminó también incorporándose al ataque y también termina pues anotando un gol. Casi termina en gol, tristemente no pudo ser. Y ya después del gol de Pedri, pues claramente ya el rival se ve en la necesidad de ir hacia adelante. Tú pues ya tienes el gol y ahora tienes que defender la ventaja y saber gestionar tanto el tiempo en el marcador como esa reacción de que el rival se va para arriba. Y por supuesto pues se fue para arriba, pues intentaron irse para arriba. Esto ya pasó más o menos mitad del segundo tiempo. Intentaron irse para arriba, empezaron a presionar un poco, salir a jugar un poco más. El Barça de cierta manera, hubo un pequeño periodo donde casi todos podríamos decir que sí que tenía casi controlado al Girona. Pero ya después, bueno, lo tuvo controlado un poco, pero ahí es cuando se le empezó a ir el partido de las manos, empezó a salirse el partido de control. Y pues bueno, es cuando empezó ya después de esos últimos 15-20 minutos donde nos podían empatar el partido. Que bueno, pues esos minutos, esos últimos 15-20 minutos pues siempre son los más importantes, porque son en los periodos donde pues siempre puede pasar cualquier estupidez, o alguien se resbala, o alguien remata mal, o una pérdida de balón tonta y termina siendo una contra y te meten gol, algún despiste, algún penalti absurdo, puede ser cualquier cosa donde pues el partido entra en esa dinámica ya de la aleatoriedad, donde hay contras, nadie domina, hay contras de todos lados, cada quien empieza a tener lo suyo. Y para mí pues el Barça no supo gestionar esos últimos 15-20 minutos donde pues básicamente tuvimos sí el partido en nuestras manos, pero yo creo que tal vez por la desesperación, por inercia, viendo que nos estaban atacando, pues simplemente quería aprovechar el espacio y salir al contragolpe, como por ejemplo lo estaba haciendo De Jong, como lo están haciendo la mayoría de los jugadores, intentando anotarle pues uno al Girona. Podíamos anotar por supuesto las que tuvimos. Ansu Fati por ejemplo también tuvo una, intentó algunas, en una terminó resbalándose, también se le vio un poquito más, bueno pues un poquito más animado, que Ansu Fati anda en una racha muy negativa, y veremos si este jugador es capaz de resolverlo, cosa que yo creo que pues sí o sí se podrá. Pudimos ver eso, como Ansu Fati pues lo intentaba, pero a mí ya digo, ese descontrol del partido donde cada quien empieza tanto por inercia a irse hacia arriba y empezar a contragolpear, a mí no me gusta, porque aunque ya no termines anotando más gol, aquí pasa algo irónico, y es que si terminas yéndote por inercia hacia arriba e intentarle anotar el segundo para liquidar, en caso de que liquides y la pelotita entre, pues se acabó, lo lograste. Pero si no termina entrando, como es uno de nuestros problemas habituales, pues entonces quiere decir que estás dejando mucho espacio mucho tiempo y espacio atrás, se te pueden venir al contragolpe, y por querer liquidar el partido pues terminas entregándoselo todavía más al rival, porque le estás concediendo tiempo y espacio al contragolpear. Y eso prácticamente es lo que pues de momento creo que tenemos que mejorar, porque cedimos, yo creo que bastante, podían anotarnos en esos últimos minutos, es donde más tuvo que intervenir Ter Stegen.
La mayoría de esos balones pues no llegaron, eran remates que pudimos sacar, supimos sufrir, se podría decir. Eh, Tanto en acciones a balón parado pudimos rematar, ganar los duelos aéreos y sacarlos. Ter Stegen también creo que nada más hizo una parada milagrosa realmente, pero salvo otra cosa, creo que realmente Ter Stegen no tuvo que intervenir demasiado salvo esa parada. La mayoría fueron acciones que pudo resolver la defensa, que se nos complicó bastante. Empezaron a dar muchos tiros, la mayoría eran tiros afuera, uno creo que uno no bloqueado, pero sí sencillo para Ter Stegen por el centro, otro que sí tuvo que ser una parada milagrosa que creo termina extendiendo la mano, que bueno, lo de este portero ya lo comenté, ¿no? Lo de Ter Stegen pues es surrealista. Para mí cuando estaba criticado yo lo había comentado que sí, para mí seguía siendo muy buen portero, pero el problema era pues la poca capacidad de dominar pues el sistema defensivo, que ya sabemos que el Barça defiende de una manera muy concreta por nuestro estilo de juego, y que era cosa pues simplemente yo creo que de entrar en dinámica y empezar a defender mejor para que Ter Stegen mejorara, y así ha sido. Salvo esa parada milagrosa y el tiro bloqueado que iba muy al centro, pues salvo eso Ter Stegen no tuvo que hacer la gran cosa, pero pese a que simplemente fue una parada, pues son una parada que vale 3 puntos, para mí vale lo mismo que un gol. Y pues bueno, ahí es cuando empezó, como lo digo, el partido entró a ese momento de aleatoriedad. El Barça supo sufrir, pero repito, yo creo que tenemos que mejorar en ese control del partido donde pues bueno, hay que entender que si uno se va por inercia hacia arriba, pues deja más tiempo y espacio. Y también como lo dijo, creo que fue Luis Enrique, no sé quién fue quien lo dijo, que cuando más revientas un balón y lo sacas fuera, más rápido regresa. Entonces pues yo creo que son momentos para pues empezar a quemar minutos, para empezar a tocar atrás, empezar a tocar lento y hacer un cambio de intensidad cuando el momento lo requiera, para empezar a dar pases horizontales, para pues empezar a jugar para atrás, estirar al rival y ya ahí pues empezar a tal vez una transición rápida, un cambio de ritmo y ahí ver si puedes hacer un gol, pero que sea básicamente con control del partido y no te vayas tan a lo loco al ataque. Pero salvo eso, pues fue un partido... Perdón. Salvo eso, pues fue un partido muy bueno del Barça, que sí supo sufrir en esos últimos minutos, pero que sí fue un partido donde dominamos y controlamos al rival. Básicamente les anulamos, y yo creo que para el cambio de planteamiento que tuvo el Girona de salir a jugar al ataque y después salir a jugar a la ofensiva, yo creo que fue pues un mérito espectacular del equipo. Y pues nada, de momento 47 puntos de 54 posibles. Si seguimos así vamos a hacer 90 y... ¿cuántos? 40. Si perdemos el próximo, por supuesto que esperemos que Cristo no lo quiera. 40 y... 40, soy malo en mate. Son 47, 50, serían 100 menos... Son 96 puntos. Y tomando en cuenta la mala racha en la que viene el Madrid, tanto en Liga como Supercopa y todo, pues perfectamente podemos aprovechar para llevarnos la Liga. Y el partido de vueltas en el Camp Nou. Y bueno, pues habrá que ver. Ojalá el equipo haga una media de 50 puntos. Quiere decir que es el equipo que más media de puntos está haciendo de las 5 grandes ligas, junto con el Arsenal de Arteta, que ya llegó a los 50. Esperemos, ¿no? Esperemos que el Barça lo pueda hacer. El segundo equipo más goleador de la liga, solo detrás del Madrid, con menos goles anotados. Trabajo espectacular del equipo por parte del staff técnico y el entrenador. Y nada, espectacular. Nada, salvo gestionar mejor esos minutos de descontrol del partido, yo creo que el partido fue espectacular para el Barça. Pero bueno, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción de mi canal principal de anime y manga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.